Bueno, arranquemos de una vez con este análisis. Hoy vamos a desglosar los pasos exactos y, sobre todo, esas trampas químicas ocultas que pueden arruinar por completo un piso de resina epóxica. Vamos a ver cómo esquivarlas a toda costa para lograr una superficie literalmente impecable. Piénsenlo un momento. ¿Qué se necesita realmente para transformar una base de concreto crudo, súper aburrida, en un piso con diseño oceánico, magnético y además ultra resistente al tráfico pesado? A simple vista parece magia, ¿verdad? Pero resulta que lograr esto es de hecho un acto de equilibrio químico súper riguroso. Tomemos este tema oceánico espectacular como nuestro objetivo final. Todo esto requiere construir capas muy precisas. Primero va una buena imprimación directa sobre el concreto. Después, metemos una capa base de un azul profundo, seguida de unos reflejos azul cielo que nos dan ese efecto de agua súper hipnótico. Y finalmente, el verdadero as bajo la manga, una capa superior de uretano mezclada con arena. Esto último es el gran secreto que le da una durabilidad extrema, dejándolo listo para soportar todo el tráfico que le echen encima. Para alcanzar este nivel de perfección, esta es nuestra hoja de ruta. Pasaremos por el acabado temático espectacular, la preparación y la humedad oculta, la ciencia de la mezcla, la aplicación considerando espesor y clima, los tiempos de curado y cerraremos con un resumen de prevención clave. Pasemos al primer punto, un acabado temático espectacular y el delicado equilibrio químico. Siguiendo con nuestra segunda sección, hablemos de la preparación y la humedad oculta, o como me gusta llamarlos, los enemigos invisibles. A ver, el primer error monumental ocurre muchísimo antes de que caiga la primera gota de epoxi. Hablamos de una mala preparación. Aplicar esta resina sobre polvo, grasa o restos de pintura vieja crea inevitablemente una barrera física. Si no nos tomamos el tiempo de limpiar bien, lijar a profundidad y reparar esas grietas molestas, es garantía total de que el material no va a pegar, simplemente se va a levantar y a descamar casi de inmediato. 4%. Ojo aquí porque este número es vital. Ese es el límite absoluto de humedad oculta que podemos permitir. Pasa que el concreto puede verse súper seco por fuera, pero por dentro ser como una esponja escondiendo humedad destructiva. Y claro, ese enemigo silencioso que es la humedad, tarde o temprano va a intentar evaporarse. Al quedar atrapada bajo nuestra resina, genera unas burbujas enormes y levantamientos catastróficos. Por eso, usar un higrómetro para medir la humedad no es opcional, es un paso innegociable, especialmente en garajes o sótanos donde casi no corre el aire. Avanzamos a la sección 3, la ciencia de la mezcla, donde todo se resume en precisión y paciencia. Aquí la cosa se pone súper técnica. Modificar la química, por más chiquita que sea la variación, es básicamente pedir a gritos un desastre. Si cambian las proporciones, la reacción simplemente no se completa. Y si mezclan a lo loco muy rápido, lo único que van a hacer es atrapar muchísimo aire. El resultado son achiclosas, blandas y llenas de burbujas que son una verdadera pesadilla arreglar después. Así que ya lo saben, pesar todo con exactitud milimétrica y mezclar con mucha calma. Sección 4. Aplicación enfocándonos en el ambiente y el grosor de nuestras capas. Bueno, hablemos de una palabra técnica muy importante, exotermia. Básicamente, es el calor masivo que suelta la resina al reaccionar. Hay un mito enorme de que echar capas más gruesas hace el piso más fuerte. Falso, 0% real. Si ponen demasiado producto de un solo golpe, se genera tantísimo calor que el material se deforma y terminan con cráteres y grietas en cuestión de minutos. Es destrucción instantánea. Para mantener esa reacción química bajo control, el clima manda 15 a 25 grados centígrados. Grábense estos números, porque es nuestra zona de oro. Trabajar fuera de este rango cambia por completo cómo se comporta la química. Fíjense que en los extremos todo sale mal. Si hace menos de 15 grados, el epoxi se pone súper espeso, rebelde para extender y a veces ni siquiera termina de endurecer. Pero, por el otro lado, si hace mucho calor, por encima de los 25 grados, la reacción se dispara de forma descontrolada. Te roba todo el tiempo de trabajo, es casi imposible dejarlo uniforme y quedan unas marcas de rodillo espantosas. Llegamos a la quinta sección, tiempos de curado final, donde la paciencia lo es absolutamente todo. Y es que el epoxi es bastante tramposo. Uno lo toca por encima y dice, listo, ya secó, pero por dentro sigue blando. Si caminan sobre él antes de tiempo, van a dejar una huella de zapato ahí inmortalizada, tirando a la basura horas de trabajo perfecto. Ah, y un detalle vital, si les tocó trabajar en clima frío, estos tiempos de espera obligatorios se alargan todavía más. Casi para terminar de ver los errores, imagínense hacer
todo perfecto, pero elegir el producto equivocado. Por ejemplo, meter una resina de interiores en un patio o poner un acabado de casa en un taller industrial de tráfico pesado. Si el epoxi no es el indicado para el entorno, el desgaste prematuro es 100% seguro. Finalmente, nuestra sección 6, el resumen de prevención, nuestra lista de verificación infalible. Esta matriz resume todo en factores que sí podemos controlar fácilmente. Anoten bien: superficie limpia y sin grietas, humedad debajo del 4%, mezcla exacta y súper lenta, temperatura estricta entre 15 y 25 grados, espesor uniforme sin exagerar, respetar religiosamente los tiempos de curado y, por supuesto, elegir la resina correcta para el tipo de uso. Clavar estas variables es garantía de un resultado deslumbrante y duradero. Así que, teniendo clarísimo cómo dominar estas estrictas reglas químicas y esquivar estas fallas fatales, ¿qué espacio tienen en mente que está pidiendo a gritos una transformación epóxica impecable? Con esta información, el éxito lo tienen asegurado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.